un tema acerca de la importancia de orar por nuestros hijos, el tener un altar para poder estar presentando constantemente oraciones, ruegos, súplicas delante de Dios a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra familia, a favor de nosotros mismos. Tomando el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento, que era un varón el cual Jehová dio testimonio a Satanás mismo. Job todos los días por la mañana se levantaba y dice la palabra de nuestro Dios que él hacía sacrificios por sus hijos, porque él tenía en su corazón un pesar. Él decía: quizá mis hijos habrán pecado contra Jehová, habrán blasfemado y yo no me di cuenta. Y entonces él hacía sacrificios para pedirle a Dios su misericordia. Y nos permite ver ese pasaje de Job en los primeros capítulos, cómo Jehová tenía un cerco de protección alrededor de su casa y de todos los bienes que él poseía. O sea, Jehová había hecho una protección que incluso no permitía que Satanás entrara ni los demonios. Cuando empieza el libro, dice la palabra de Dios que un día vinieron a presentarse delante de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, dice, entre los cuales también vino Satanás. Y entonces Jehová le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra? Varón prudente, temeroso de Dios, apartado del mal, un varón íntegro. Y entonces Satanás le dice a Jehová: pues ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado todo lo que tiene? Y al trabajo de su mano has dado bendición. Y entonces le propone Satanás a Jehová: quítale todo lo que tiene y vas a ver si no va a comenzar a blasfemar en tu propia presencia. El mensaje que encontramos ahí, lo que vemos a través de la vida de Job, es un hombre que tenía una protección. Y una de las cosas que nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios es que Satanás sabe identificar qué familia está protegida y qué familia no está protegida. Por eso es muy importante que levantemos oración. A través del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, Dios le habla a su pueblo y le dice: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, que se pusiera a la brecha delante de mí, para que no los destruyese, dice, y no los hallé. No había hombres que estuvieran haciendo vallado alrededor del pueblo de Israel y que se pusieran a la brecha a interceder para que Jehová no los destruyera. Y dice que Dios trajo su ira por ellos porque no encontró nadie que estuviera intercediendo. A través de el libro de Crónicas, de igual manera, cuando Salomón ora a Jehová, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, después de que Salomón dedica el templo que le construyó a Jehová, y Salomón hace una larga oración, y entonces Jehová le contesta y le dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Y son oraciones que nos damos cuenta cómo Dios está esperando que nosotros actuemos, que accionemos. Y tenemos una grande responsabilidad como padres de estar orando sobre la vida de nuestros hijos continuamente. Esto es una responsabilidad que tenemos y que tenemos que cumplirla con la ayuda de Dios, y tenemos que pedirle a Dios mucha fuerza para no dejar de orar. El profeta Samuel le decía al pueblo: que lejos esté de mí, que deje yo de orar delante de Jehová por ustedes, porque era un pecado realmente. Lejos esté de mí que peque yo contra Jehová dejando de orar por ustedes, decía el profeta Samuel por el pueblo de Israel. Entonces, en medio de este tema que estuve compartiendo en la mañana sobre la importancia de orar por nuestros hijos, de orar por la familia y de hacer un altar. Y hubo alguien que me preguntó, aquí pongo el comentario en la pantalla, y hubo alguien que me preguntaba y me decía: buenas tardes, hermano, ¿me puede explicar cómo es que puedo hacer un altar? Bueno, ahí puso unas palabras, se lo admiro mucho, gracias por compartirnos toda la sabiduría que nuestro Padre Dios le da. Dios les bendiga, y Dios le bendiga también a usted, hermana, y a todos los que nos hacen el favor de seguirnos a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para construir un altar? ¿A qué me refiero cuando yo hablaba
en ese video donde hice esa mención y les decía, debemos de construir un altar. Encontramos en la palabra de Dios en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando termina el diluvio, ¿verdad? Después de que termina el diluvio nos deja ver cómo Noé, al bajar del arca, lo primero que hizo fue que hizo un altar. Abraham, cuando tuvo sus momentos donde Dios se comunicaba con él, en los lugares específicos donde se comunicaba, ahí hacía un altar. Jacob, en aquel sueño que tuvo, donde vio una escalera y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, una vez que se despertó, dice que agarró unas piedras e hizo un altar. Entonces nos damos cuenta que la idea realmente detrás de esta mención, de esto que comentaba yo de hacer un altar, en el caso de estos hombres de Dios, hacían un altar en el lugar donde ellos habían tenido una experiencia con Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hablaba que cuando oráramos, ¿verdad? Decía Él, entra en tu aposento y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, decía Él, te recompensará en público. Entonces, un altar realmente, la idea detrás de estas palabras, de estas frases, no es tanto que hagamos piedras y esto, no, pero que tengamos un lugarcito en la casa. Hacer un espacio en nuestras casas donde en ese espacio podamos ir a buscar a Dios cada día. Un espacio que nos haga consciente de la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Que cada vez que pasemos por ahí, sintamos que ese es el lugarcito que hemos apartado para nuestro Dios, ¿verdad? Algunos tienen la oportunidad, tal vez otros no la tengan, de tener un espacio, pero podemos hacer un espacio. A eso me refería yo de hacer un altar, un lugar que tengamos en la casa, un lugar que tengamos, quizás si no es en la casa, puede ser incluso hasta en tu carro. Quiero nada más que lo que quiero hacer es que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de estar orando por nuestros hijos, de estar orando por la familia, para que Dios haga ese vallado alrededor de nosotros y que repele las visitas de Satanás, las visitas de los demonios que constantemente quieren venir y están acechando nuestros hogares, están acechando nuestras vidas para destruir nuestros hogares. Entonces es muy importante. El apóstol Pedro es un hombre que realmente llegó a tener experiencias dolorosas con Satanás. En alguna ocasión Jesucristo le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Jesús le dijo, pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Y Satanás lo agarró a Pedro y le metió una zarandeada, una arrastrada, la arrastrada de su vida, que incluso nos dejan ver los evangelios que lo mandó otra vez a su vida antigua, se regresó a pescar. Y allá cuando estaba Pedro pescando fue cuando Jesucristo se le apareció a la orilla del mar, y ahí fue donde Jesucristo lo fue a buscar para restaurarlo. Pero él, Pedro, nos habla acerca de la importancia y dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Entonces, él nos puede dar su testimonio y nos puede dar ese consejo con convicción, porque Satanás le metió una arrastrada, como a veces suele pasar en la vida de nosotros, ¿verdad? Que aprendemos a darnos cuenta que es muy real Satanás y que tenemos que aprender a mantenernos fuertes. Y en el caso de esta petición que yo les decía, que oremos por nuestros hijos, como Job, pedirle a Jehová cada mañana, Señor, quizá mis hijos estén pecando en contra de ti, quizá te estén desagradando. Y ahí nos incluimos también nosotros, porque también nosotros hay cosas que necesitamos poner a cuentas delante de nuestro Dios. Señor, ten misericordia de mis hijos, ¿verdad? Y por nombre, individualmente, nombre por nombre, no sé cuántos hijos tengas tú, pero y mencionarlos nombre por nombre. Perdona a fulano, perdona a sutano, perdona a perengano. Ten misericordia, Señor, y luego ten misericordia de mí, y oramos por toda la familia. ¿Por qué? Porque eso es levantar, eso es la idea detrás del altar, es eso, tener un lugarcito donde estemos orando todos los días. Acuérdate que Dios dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Cristo, cuando enseñó a orar a los apóstoles, les dijo, ustedes van a orar así, y en esa oración les decía, danos hoy el pan de cada día, porque Dios tiene un pan nuevo, fresco para cada uno de nosotros cada día, como tiene también misericordias nuevas, frescas
cada mañana. Por eso tenemos que aprender a hacer un altar y estar constantes, para que estemos protegidos con la protección de nuestro Dios, que mucha falta nos hace para poder pasar en medio de este mundo hostil y peligroso en el cual estamos viviendo, en el cual viven nuestros hijos. Que Dios los bendiga, compartan este video. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias a todos por sus comentarios y por guardar nuestros videos. Hasta la próxima.